Hola amigos, bienvenidos a los 49ers, presentado por Cisco. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justis para analizar el partido entre los 49ers y los Rams y también lo que viene contra los New England Patriots. ¿Cómo estás, Carlos? Triste, Jesús, triste porque creo que de las 4 temporadas que he estado en el equipo es la primera vez que sí siento que es un partido que no ganaron los Rams, sino que los Niners lo perdieron. Creo que es la primera vez que sí puedo decir que el equipo cometió tantos errores en las 3 fases del juego que obligaron entonces a la derrota, porque en el papel era un partido ganable por el hecho de que los Rams llegaban con muchísimas ausencias, incluso más que los 49ers, porque la defensa en San Francisco venía completa. Sí es cierto que en ofensiva faltaban un poco de piezas, pero al final de cuentas Brock Purdy y Joan Jennings tienes un partido tan bueno que no hubo necesidad ni siquiera de pensar en eso. Pero a pesar de ese esfuerzo, los errores en equipos especiales, los errores en cobertura en defensa y algunas jugadas también en la ofensiva, sobre todo en los pases que dejan caer los receptores, le pasaron factura y el equipo, después de ir ganando el partido de manera cómoda 21-7, se termina cayendo y esos errores le cuestan el partido y, como dije al principio, terminas perdiendo el partido, no que te lo ganaron los Rams. Así es, y bueno, antes de entrar de lleno al análisis de ese partido, también hubo varias noticias, ¿no? En cuanto a lesionados, desafortunadamente, lo de Javon Hargrave, ¿no? Que se lastimó el tríceps, lo tiene desgarrado parcialmente el tríceps y dice Kyle Shanahan que es muy probable que ya se pierda el resto de la temporada. Entonces le deseamos una pronta recuperación a Javon Hargrave, que apenas había adquirido de hecho su primera sack en ese partido contra los Rams, y dice Kyle Shanahan que le gustó cómo había jugado y una desafortunada lesión. Y también Shanahan confirmó lo de Christian McCaffrey, que está ahorita en Alemania en estos días para ver a un especialista que lo ayude con su problema de tendinitis en el tendón de Aquiles. Y también dijo que esta semana espera recuperar a George Kittle en algún momento para la práctica. Y lo de Brock Purdy, que salió con algo de dolor en la espalda, dice que estará día a día, ¿no? Dice que espera tenerlo en la práctica del miércoles, porque los resultados de la resonancia magnética que le hicieron fueron buenos. Entonces, en ese sentido, pues son buenas noticias. Incluso también le preguntaban en la conferencia que tuvo Kyle Shanahan el lunes sobre Greenlaw. Dice que aún es lo mismo, ¿no? Que lo esperan quizás como para la mitad de la temporada, ¿no? Y obviamente también mencionó lo de Dee Winters, que dice que se volvió a lastimar el tobillo en el partido contra los Rams, ¿no? Sí, que lamentablemente, sobre todo en la NFL, las lesiones son parte, ¿no? de la temporada. Todos los equipos las sufren con sus jugadores importantes. Nosotros habíamos tenido muy buena suerte la temporada pasada, que realmente las lesiones nos respetaron, sobre todo en los jugadores claves, ¿no? de ambos lados del balón. Y bueno, sí, lamentablemente de Javon, que va a requerir cirugía. Lo mencionábamos fuera del aire un poquito, que ese tipo de lesiones, cuando hay una rotura de un músculo, es que no saben qué tan fuerte es hasta que lo vean. Una vez que comiencen a hacer la cirugía, van a saber realmente cuál es el tiempo que va a tardar en recuperarse, ¿no? Después, lo de McCaffrey, que especulando, porque no hay otra forma de decirlo, solamente los médicos saben qué tan bien o tan no está. Solamente mencionábamos que la tendinitis es una lesión que la única forma de recuperarse es con reposo, pero estás en un momento de la temporada donde el reposo no existe. Entonces Christian está tratando de acelerar el proceso lo más posible para poder regresar, porque como te digo, es una lesión que realmente es un problema más crónico, que es algo que no se quita, es un dolor que no se quita más que una lesión, pero se puede agravar. Entonces es una parte de ir a mezclar las dos cosas, cómo hacer que no se agrave, pero que además yo pueda regresar a jugar, que es lo que más le interesa, ¿no? Y después lo de Dee Winters, creo que sí es una lástima, porque había tenido un buen campamento, había podido afianzarse sobre todo en equipos especiales, y es la misma lesión que se vuelve a dar, ¿no? Creo que cuando uno a veces, y esa es parte, creo que va con el comentario de McCaffrey junto, cuando uno trata de recuperarse muy rápido y regresar, pasan este tipo de cosas, ¿no? Donde vuelve a tener esa lesión. Que regrese George son muy buenas noticias. Sabíamos que tenía dolor en la parte posterior del muslo, no era tanto el hecho de que estuviera lesionado, que eran buenas noticias. Y lo mismo con Brock, que bueno, después del partido que se mandó, porque sí hubo una parte brillante
del partido del domingo, si hay algo que rescatar, son él y Joan Jennings. Entonces creo que se merece los días de descanso. Sí, precisamente comenzando con ellos, ¿no? Para el análisis de este partido contra los Rams, que terminan perdiendo los 49ers 27-24, cuando al principio en ese primer cuarto San Francisco se fue arriba a 14-0 y parecía que iba a ser un día tranquilo para los 49ers, pero después sucedieron muchos errores. Sin embargo, el partido que realizó Jauan Jennings fue espectacular. 175 recepciones, perdón, 175 yardas en 11 Así se sintieron, como que eran 175 recepciones. Sí, pero 175 yardas en 11 recepciones, 3 touchdowns. Fíjense, algo que no ocurría, Carlos, desde que Jerry Rice hizo eso en 1995, ¿no? Un receptor de los 49ers que tuviera 10 o más recepciones, como aquí que fueron 11 recepciones para Jauan, y al menos 150 yardas y 3 touchdowns. Eso no ocurría desde que Jerry Rice lo hizo en 1995. Y después incluso también, si contamos todo en los últimos 30 años, tan solo Jerry Rice, ese que ya te mencioné de 1995 en esa temporada, pero después Terrell Owens en el 2001 también tuvo 3 touchdowns en un partido, ¿no? Pero eso es algo que no se da muy seguido, y Jauan Jennings tuvo esa actuación espectacular, ¿no? Contra el equipo de los Rams, y lo de Brock Purdy también. Brock Purdy con 137.1 de rating de mariscal. De hecho, empata a un mariscal del Salón de la Fama como Kurt Warner, ¿no? Como hay esa estadística espectacular donde en sus primeros 25 partidos iniciando como titular, ahí está en segundo lugar, empatado con Kurt Warner en la historia de la NFL, teniendo esos juegos de 100 de rating de mariscal o más, imagínate, ¿no? Sí, no, impresionante lo de Brock, que creo que cada vez, y no es porque realmente se lo tuviera que demostrar a nadie, porque bueno, pero obviamente nosotros trabajamos para el equipo y lo tenemos más a la vista, ¿no? Pero todos los detractores que han habido de Brock Purdy, y que incluso en algún momento llegaron a decir, bueno, pero ¿qué haría Purdy sin McCaffrey, sin Deebo y sin Kittle? Ahí está lo que puede hacer Purdy sin McCaffrey, sin Deebo, sin Kittle. La verdad es que en la ofensiva Brock se echó el equipo al hombro, incluso hubo momentos donde la línea ofensiva no precisamente lo ayudó mucho y él pudo salir, ¿no? Sí es cierto que hay que también darle las flores a la línea ofensiva, que tuvo un mejor partido, sí le dio más tiempo a Brock para poder lanzar, para poder desarrollar las progresiones, incluso en algunas partes hasta con muchísimo tiempo para que Brock lo pudiera hacer. Y Brock siempre tomó la decisión correcta, ya fuera por correr por piernas, por salir y hacer el scramble, en el scramble dónde tirar, dónde encontrarlo, cuándo tomar el sack, cuándo lanzar el balón afuera, que creo que para mí siempre ha sido la gran virtud que tiene Brock Purdy como mariscal de campo, y eso es lo que le ayuda a tener esos ratings tan altos, porque su manera de gestionar el campo es impresionante, y creo que este partido es prueba de ello, ¿no? Y después todos los demás récords que Brock, vas a ver el nombre ahí seguramente pegadito con todos los demás, eso va a seguir pasando simplemente porque va a seguir jugando. Y lo de Jauan, creo que cuando el equipo decide volver a firmar a Jauan Jennings, yo creo que es la mejor decisión que han tomado en el offseason. Había sido un jugador que había sido importantísimo la temporada pasada, porque a pesar de que no es el receptor elite o estrella dentro de este mismo roster, porque están Brandon Ayuk y Deebo Samuel que están como titulares, cuando Jauan Jennings tiene que aparecer, aparece. Y lo hace en momentos críticos, lo hace en momentos que el equipo realmente está en situaciones comprometidas, a veces en algunas situaciones de que o haces esta atrapada o haces este 1st y 10 o se acaba el partido, y ahí aparece Jauan Jennings. Y ahora que tuvo que tener un papel más protagónico, demostró que también lo puede tener, ¿no? Entonces, felicidades para Jauan. Lamentablemente, y lo veíamos en la transmisión, yo creo que una de las cosas que más molesta como parte del equipo era ver la cara de decepción de Jauan Jennings cuando habías tenido un partido donde tuviste 175 yardas y 3 touchdowns. Y me parece que esa parte es la que más nos pega, que Jauan no haya podido disfrutar del partido que tuvo. Sí, exactamente, porque realmente fue un partidazo el de Jauan Jennings y el del mismo Purdy, ¿no? Yo ya mencionaba lo del rating de mariscal, pero incluso fueron 292 yardas en 22 de 30, o sea, completó 22 de 30 de sus intentos de pase, también algo espectacular. Y eso es que los receptores le soltaron algunos balones, porque fueron 6 en total los que le soltaron. Si no, estaríamos hablando de que hubieran sido
28 de 30. Imagínate, espectacular lo de Brock Purdy. Y si a eso le sumamos que no tenía McCaffrey, que no tenía Deebo Samuel, que no tenía George Kittle. Y tenía a Brandon Ayuk en doble cobertura en la mayoría del partido. Exactamente. y con todos esos obstáculos, entre él y Jawan Jennings básicamente hicieron un gran trabajo. Y creo que también le agregamos el juego terrestre. Creo que Jordan Mason, sí, aunque no haya rebasado las 100 yardas, fueron 77 yardas por tierra para Jordan Mason, pero creo que también él colaboró en los momentos que le tocó entrar. Incluso el mismo Isaac Guerrero, ¿no? Que entró un poquito, 5 acarreos, para darle también algo de oxígeno a Mason, porque no puedes constantemente tener a Mason con 25 o más acarreos por partido. Entonces yo creo que eso también ayudó un poquito, pero después también se presentaron los errores, ¿no? Que provocaron la derrota, Carlos, en equipos especiales y también en defensa principalmente. Sí, bueno, y ya los mencionas también en ofensiva, porque esos 6 pases que dejan caer los receptores también llegaron en momentos clave, porque no es lo mismo tirar un pase en 1ª y 10, ¿no? Que dejar caer un balón en 3ª y 10, cuando literalmente ese 1º y 10 cerraba el partido, ¿no? Como el último balón de Ronnie Bell. Y además son balones que dejan caer en pases que eran muy sencillos, o sea, sí. Obviamente para nosotros siempre, los que no somos profesionales, parece muy fácil decirlo, pero la realidad es que en este partido sí Brock los puso en una situación, salvo a lo mejor el de Brandon Ayuk, hay un pase de Brandon Ayuk que se tiende por ella, ¿no? Que era en una ventana muy cortita. Ese era más difícil, pero Brandon Ayuk nos tiene acostumbrado a hacer este tipo de atrapadas, entonces por eso se las exiges. Pero esa era un poquito más complicada, pero las demás estaban completamente abiertos, el balón venía al número o venía a la cara y los dejas caer, ¿no? Y esos errores de concentración creo que se extrapolan al hecho de por qué no sales avante con el partido, sobre todo porque ibas ganando el partido. Entonces, en ofensiva creo que esos fueron los primeros, ¿no? Esos errores de dejar caer el balón en situaciones donde era fácil, para no decir fácil, en una situación donde normalmente un jugador profesional tiene la facilidad para poder hacerlo, creo que fueron fundamentales. Y después los que mencionas, ¿no? En defensiva, creo que los errores fueron más en conjunto como todos, y eso incluye al coordinador defensivo a la hora de escoger incluso las formaciones, los esquemas defensivos para poder contrarrestar algunas cosas que los Rams cuando hicieron los ajustes, porque también empezaron muy bien, la primera serie es un 3 y fuera, no habían anotado nada, no habían conseguido nada en el primer cuarto, ¿no? Entonces, de repente, por un error de los equipos especiales, creo que ahí es donde vienen la mayoría de los ajustes, ahí sí se combina, pero de repente Sean McVay encontró la forma de cómo atacar a los Niners, y además Matthew Stafford, en toda su experiencia, porque sí es cierto que Matthew Stafford es un gran mariscal de campo, muchas veces identificaba dónde estaban los huecos de esas formaciones y los estuvo constantemente explotando, ¿no? Aislar a un linebacker con un receptor, poner a veces en una cobertura base 2 en una jugada que es terrestre. Entonces, ese tipo de cosas se fueron acumulando y el equipo pudo comenzar a hilar bastantes series ofensivas muy largas y que terminan en touchdown, ¿no? Y después lo de los equipos especiales, que es un golpe pues más fuerte porque es inmediato, ¿no? Primero, yo creo que el más importante o el más obvio, que es el fake punt, que no lees, que no identificas, ¿no? Que hay un corredor que está justo detrás de la línea de scrimmage, y aunque lo estés esperando, no lo contrarrestas sabiendo que para eso está ese corredor, ¿no? No tomas el tiempo fuera, por ejemplo, para volverte a acomodar. Creo que ese es un error bastante grave. Después, el gol de campo que falla Jake Moody, que sí es cierto que es un gol de campo bien largo, porque son 55 yardas, no era fácil, pero igual estás en un ambiente cerrado, porque a pesar de que el SoFi Stadium tiene ciertas entradas de aire, es un estadio que es techado, es un estadio que está cerrado. Entonces, tienes que tener esa facilidad. Sí es cierto que no le ayuda la ofensiva precisamente porque fallan un par de jugadas y no dejan que Moody pueda tener un gol de campo más cómodo. Pero al final de cuentas terminas fallando y eso cuenta para los equipos especiales. Y el último es ese regreso de patada al final, que permites que te hagan un regreso de patada de más de 40 yardas cuando tenías que cerrar el partido. Y eso para mí todos juntos van como muchos errores de concentración, porque esos errores de ejecución se vuelven precisamente porque yo no sé si hay un momento que generas demasiada confianza porque vas 21-7 o porque literalmente te fuiste saliendo del partido y los Rams se fueron metiendo más a él sabiendo todas las deficiencias y las cosas que necesitaban por las ausencias que tenían en el partido.
pero sí creo que para los Niners fue un partido que realmente tienen que olvidar. O sea, si hay un momento en el que literalmente tienes que pasar la página y hacerlo, es ahora. Pero sí estoy de acuerdo con Nick Bosa, que dijo al final del partido, cuando fue a la conferencia de prensa, que dijo, no, tenemos que sentir esta derrota. No podemos decir, no pasó nada. No, tenemos que meternos en la idea de que este partido lo perdimos nosotros. Estos errores los cometimos nosotros. Y entonces trabajar esta semana sabiendo que tenemos que hacer las cosas mejor porque ese partido lo perdimos nosotros. Sí, exactamente, porque en el fútbol americano siempre hablamos de estar bien en las 3 facetas y aquí ya estás fallando en 2, en los equipos especiales y en la defensa. Incluso Kyle Shanahan hacía mucho énfasis en esa jugada de equipos especiales que mencionas en la primera, ¿no? La del fake punt, donde los Rams deciden no despejar, darle el snap directo a Ronnie Rivers, que termina adquiriendo el 1º y 10, y esa jugada fue importantísima porque en ese momento estabas los 49ers ganando 14-0. Entonces, imagínate y se había muerto el drive, claro, porque era cuarta oportunidad. Exacto, y tú imaginas si los Rams ya habían decidido realizar esa jugada y si San Francisco logra detenerlos, los ibas a detener además en una muy buena zona del campo para quizás agregar por allí otro touchdown o por lo menos otro gol de campo que ya te pondría las cosas 17-0. Por eso Shanahan mencionaba al principio esa jugada dentro de todos los errores que después analizaste de muy buena manera. No, y además le gana confianza porque también, hablando un poquito de las cosas que uno se puede enterar que pasan dentro del equipo, Shanahan les dice la noche anterior, en la plática la noche anterior, dice, tenemos que matarles la esperanza. Era un equipo que llegaba con muchísimas ausencias, que estaba en reconstrucción dentro de la misma temporada. Ahora tenemos que... Sean McVay había hablado que tenían que encontrar en este momento, debido a todo lo que estaba sucediendo, tenían que encontrar una nueva esencia, ¿no? ¿Qué equipo somos ahora? Porque ya no tenemos todas estas cosas, hay muchas de estas cosas que no van a regresar en un buen tiempo. ¿Qué equipo somos ahora? Y esa esencia de no sabemos es a lo que se refería Kyle Shanahan, de tenemos que ir, machacarlos y quitarles todas las esperanzas, porque en el momento en que les das algo de esperanza, entonces comienzan a resurgir, y es justamente lo que sucede. Esa jugada, como bien mencionas, consigues detenerla, o supongamos que yo sigo insistiendo que seguramente no la podías detener. Lo más seguro es que hubieras tenido que tomar el tiempo fuera, no lo detienes, o si realmente lo estuvieras esperando hubiera sido fenomenal. Pero aún si no lo detienes y deciden, bueno, no hagamos ese snap directo, vamos a patear de todas maneras, porque el pateador ahí estaba, deciden no hacerla y acaban pateando, pues si no hubieras tenido una zona ideal de gol, de arrancar la siguiente ofensiva, pero hubieras parado ese momentum. Y ahí es realmente donde cambia la inercia del partido, porque estás en cuarta oportunidad, ya los detuviste otra vez, y en ese momento que lo consiguen, no solamente dejan el drive abierto, sino que ahí consiguen la primera anotación del juego. Y eso cambia completamente el partido. Entonces, otra vez, si eres un equipo que está aspirando a llegar a lo más alto, el gran problema de eso normalmente es que no puedes pensar en el Super Bowl en la semana 2. En la semana 2 tienes que pensar en ganar la semana 3. Y si no vas a ganar la semana 3, entonces no puedes estar pensando en el Super Bowl. Y creo que sufrieron un poquito de eso, de no enfocarse tanto en el partido y que esos errores de ejecución se fueran apilando. Y bueno, ahora en lo que tienen que pensar los 49ers es en la semana 4, porque por fin regresan a casa, ¿no? Después de 2 partidos consecutivos, primero en Minnesota, que estábamos analizando en Los Ángeles contra los Rams, y regresan a casa para recibir la visita de los New England Patriots, ¿no? Un equipo de los Patriots que también tiene sus propios problemas, pero San Francisco tiene que arreglar todo eso que estábamos mencionando, porque en ese juego ante los Rams también se antojaba para que San Francisco pudiera ganar, porque los Rams llegaban, como tú ya lo mencionabas, con muchas lesiones, habían perdido ampliamente con Arizona la semana previa. Entonces San Francisco de cualquier forma tiene que corregir todo eso que ya estábamos mencionando para poder obtener la victoria ante unos Patriots. ¿Cómo ves ese partido? Es un partido que yo digo que es un partido trampa, ¿no? Siempre hablamos de que hay partidos que te pueden hacer caer en la trampa, y este es uno de ellos. Llegan unos Patriots con una línea ofensiva con muchísimos problemas. Han permitido, solamente en el partido pasado, permitieron 7 sacks y dejaron que Jacoby Brissett lo golpearan 15 veces. Incluso Jacoby Brissett termina no jugando el último cuarto. Hay una serie de... un par de series donde May está. Y entonces estás enfrentando otra vez un equipo que se supone que tiene muchísimos problemas ahí. Tienen problemas en los linebackers porque su linebacker principal se lastima, tiene una rotura en un músculo del pecho y también está fuera. En ofensiva realmente no han tenido armas, y el corredor principal
después de corregir en la temporada pasada su problema de fumbles, ha tenido un fumble en cada uno de los 3 partidos que ha jugado. Entonces, los Patriots llegan a este estadio como víctimas. Llegan siendo mucho peor en números que los Niners, consiguiendo además, siendo el número 30 por aire. Te digo, son el equipo que más presión permite. Entonces, en teoría, es un partido donde tienes, si te pones las pilas y haces las cosas bien, puedes pasarles por encima, ¿no? O puedes ganar el partido de manera cómoda, por así decirlo, pero precisamente es por eso es una trampa. Entonces, hay una cosa que llama mucha atención para mucha gente que no conoce el estadio. Cuando uno entra a la zona donde está el vestidor de los jugadores, hay una puerta. Esa puerta, de un lado, tiene el logo de los San Francisco 49ers. Del otro lado, tiene 4 líneas, que dice, estas son las 4 líneas en las que nos vamos a enfocar hoy. Y en esas 4 líneas, la segunda, la tercera y la cuarta dice que tienes que preocuparte de las cosas que puedes controlar, tienes que hacer tu trabajo y que tienes que dar lo mejor. Y entonces en el partido pasado, y precisamente viniendo a este partido, las cosas que podías controlar, no las controlaste. Entonces creo que esa debe ser la mentalidad del equipo. Es sentarse, ver esa pared que tienen todos los días cuando vienen saliendo del partido y ejecutar, porque no hay otra. Digo, otra vez llegan los New England Patriots con muchísimas falencias, han sufrido bastante, no han podido detener, sobre todo no han podido ayudar a su mariscal de campo a tener protección en el pase. Jacoby Brissett sufre cada vez que tiene que tener las manos. No han tenido receptores tampoco porque su principal arma el año pasado, que era Kendrick Bourne, está lastimado y seguramente no regresará hasta la siguiente semana contra los Dolphins. Ex-49er, por cierto. Y te digo que además una muy mala suerte para Kendrick porque después de que sale de los Niners, llega a los Patriots, tiene un muy buen año, ya tenía 640 yardas a la mitad del año y se lastima el ligamento cruzado y se pierde el resto de la temporada, ¿no? Y apenas está regresando de esa lesión. Te digo, el juego terrestre es lo único que han tenido. Sí es cierto que están corriendo la bola bastante bien, es algo que seguramente esperaremos aquí. Y dadas las primeras semanas en los problemas que ha tenido los Niners, incluso cerrando la temporada pasada para detener la carrera, es algo en lo que te puedes enfocar, pero tiene que venir la presión, tienes que poder llegar del mariscal de campo, porque otra vez es un equipo que llega con muchísimas deficiencias, también un equipo que está en reestructuración después de la gran era de Bill Belichick y compañía, que además Belichick sale también como coach. Entonces Jerod Mayo también está pasando, ¿no?, por esos problemas de crecimiento, como se dicen, pero la única forma de hacerlo es enfocarse en estas 4 cosas que están en la puerta de la entrada del vestidor y así salir al partido. Y ahora vamos con las predicciones de oro presentadas por Foliati Casino. Mi estimado Carlos, ¿cuál será tu predicción en este partido entre los 49ers y los Patriots? Yo insisto, yo he andado pésimo, yo he ido de 3-3 en esta semana, no le he pegado a ninguna. Esta me parece que puede ser más factible y después de lo que vimos, ¿no? Creo que este es un partido donde Brock Purdy puede llegar a las 300 yardas. Sí es cierto que va a enfrentar a una defensa que es bastante complicada porque si algo tienen los Patriots es que son muy disciplinados en defensa, pero sí creo que Brock, estando en casa y por las facilidades que le puede llegar a dar la defensiva, puede llegar a las 300 yardas en este partido. Ok, yo voy a ir entonces del lado de la defensa, ¿no? Ya lo estábamos analizando, cómo puede ser ese partido contra el equipo de los Patriots. Yo pienso que aquí, considerando que esa línea ofensiva de los Patriotas sí tiene muchos problemas, yo creo que tanto Bosa como Leonard Floyd van a obtener una sack cada uno contra el equipo de Nueva Inglaterra. Esas son nuestras predicciones de oro en este partido de los 49ers contra los Patriots, presentadas por Foliati Casino. Y te invitamos a que nos escuches en este domingo, los 49ers recibiendo la visita de los Patriots. Puedes escuchar el partido en español por 49ers.com, en la aplicación oficial de los 49ers, también por W Radio, W Deportes. El juego comienza a la 1:05 de la tarde, horario del Pacífico, 2:05 tiempo de la Ciudad de México. Comentarios de mi compañero Carlos Justes, narración de tu servidor Jesús Zárate.